Esto es Imagen el Podcast, tu guía práctica para emprender. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Imagen el Podcast. Para muchos de nosotros que hemos estado emprendiendo desde hace algún tiempo, que nos hemos independizado y entrado a la vida, como dicen, adulta, seria, y que hemos pasado por más de un empleo o algún proyecto que tal vez no haya sido exitoso, hemos experimentado los sentimientos de cuando algo sucede, cuando algo no es de acuerdo a lo que planeamos, vivimos alguna situación difícil, complicada, nos enfrentamos tal vez a un despido o un proyecto fallido y cómo nos afecta en lo emocional poder dejar ir todas esas cosas, ¿verdad? El día de hoy tenemos a una amiga que en lo personal me ha ayudado mucho a superarme como persona, como profesional, y hoy la invité para que precisamente nos pueda ayudar a entender un poco más acerca de esto. Su nombre es Ángela Jacobo, es una especialista en duelo desde hace poco más de 20 años. Ángela, bienvenida a Imagen. Muchas gracias, Frank, por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Ángela, quizá podemos empezar definiendo un poco esa palabra que muchos de nosotros cuando pensamos en lo que significa duelo pensamos inmediatamente en muerte, ¿verdad? Tal vez si nos puedas explicar un poquito de qué se trata y qué es lo que vive uno como persona cuando lo experimenta. Ok, lo más importante primero es entender la definición de duelo, ¿verdad? Que el duelo es el proceso de dolor emocional que sale tras la pérdida de algo o alguien significativo. Ya ese algo nos dice que no es solo por la muerte física o por la separación física de alguien, sino que puede ser por algo material, como lo dijiste ahora también por una pérdida laboral, ¿verdad? Que es una pérdida bastante importante, sobre todo en este tiempo de pandemia, ha sido una de las pérdidas que más hemos visto, aparte obviamente de las muertes. Sí, claro, importante ahora que mencionas esto de la pandemia, creo que pues puso al mundo de cabeza, ¿verdad? Muchos de nosotros de manera directa o indirecta nos ha afectado en diferentes niveles a todos. En lo personal, yo trabajo en la industria del mercadeo y la publicidad y nosotros desde el día uno pues nos impactó fuertemente y a través de los tiempos que estuvimos ahí pues encerrados, ¿verdad? Uno comenzó a experimentar cosas que creo que en la vida había sentido, ¿verdad? De sentimientos de frustración, de incertidumbre, de miedo y bueno, son innumerables las noches creo que uno pasó en vela y que pues obviamente ahora estamos también viendo las secuelas de todo eso, ¿verdad? ¿Cómo poder identificar eso y cuáles son los, según tu criterio, lo que deberíamos empezar a hacer para trabajarlo? Sí, definitivamente, pues muy pocas empresas se pudieron mantener, ¿verdad? No esperábamos que estas restricciones o estas medidas restrictivas fueran tan largas. Se experimenta cuando hay una pérdida laboral, culpa, frustración, enojo. Muchas veces no entendemos el por qué. Tal vez teníamos un emprendedurismo y no pudimos levantarlo, ¿verdad? Y vimos muchas empresas que inclusive tuvieron que reinventarse y que aún que se reinventaron, no pudieron salir adelante. Y eso implicaba, yo vi muchos casos de gente que reducía el personal o le reducían a medio tiempo, pero eso igual, aunque no tal vez perdieron su trabajo, pero su ingreso se vio reducido a la mitad. Entonces siempre venía una pérdida importante, ¿verdad? Son pocas las empresas que realmente siguieron funcionando con normalidad, como farmacias, supermercados, porque ni los bancos, ¿verdad? Los primeros 3 meses prácticamente los bancos estaban cerrados también. Uh-huh. Y es que ahora que mencionas eso de cuando uno tiene esa pérdida, bueno, ahora con lo de la pandemia obviamente ese fue el caso para muchas personas, pero también qué difícil cuando uno tiene un proyecto, uno le pone todo el amor, todo el esfuerzo y simple y sencillamente a veces las cosas no se dan, porque esa es la realidad de muchos que emprendemos, que pues uno tiene una idea y no es lo que uno esperaba, ¿verdad? No resulta con el éxito que uno creía. Y a veces uno se aferra como a eso, decir, no, pero es que yo ya le metí todo este tiempo, todo este dinero, y sigue, y a veces uno nada más tiene que tener la madurez para poder entender que pues quizá ese no era el camino, y necesito tener las herramientas emocionales para dejarlo ir sin que me afecte para poderme concentrar en lo que viene, ¿verdad? Sí, ahí es un tema como de primero entender esta pérdida que estoy teniendo, valorar las emociones que me están viniendo,
o los sentimientos que estoy teniendo, ¿verdad? Es muy importante validarlos, y no solo validarlos nosotros, sino que los demás nos validen esas emociones a nosotros, porque tal vez la persona que está a la par no lo percibe igual que nosotros, ¿verdad? La ilusión que teníamos éramos nosotros, el esfuerzo lo hemos hecho nosotros, ¿verdad? Todos tuvimos por lo menos los primeros 3, 4 meses estuvimos varados prácticamente todo el país. De muchos no los dejaban salir, inclusive los mismos psicólogos tenían una prohibición ahí de trabajar virtual, que es comprensible, pero no era sostenible en el tiempo. Pero igual no podía uno salir. Sí. Entonces, lo más importante ahí es como validar lo que uno está sintiendo. El problema a veces es que no tenemos las herramientas emocionales o que se nos dan en la primera infancia para poder sobrellevar estas pérdidas, porque no nos enseñan sobre cómo llevar pérdidas. Entonces es importante a veces tal vez ir donde un especialista que nos ayude a entender qué es lo que estamos sintiendo, porque si estas emociones negativas se prolongan en el tiempo, ya vamos a ir viendo afectaciones a nivel químico cerebral. ¿Qué crees que sean como consejos básicos o tal vez como tips para que una persona pueda, no sé si autoevaluarse y decir, bueno, mira, tengo esta situación, estoy sintiendo esto, eso es un indicativo de que necesito acercarme a un profesional para que me dé ayuda, o como algo que sea como una guía que yo pueda seguir para decir, ok, no, sí, necesito de verdad trabajar esto en mí? Lo primero es que empezamos con una pérdida de ilusión, ¿verdad? Nos viene una tristeza, nos viene desánimo, muchas personas de lo que antes les interesaba, cosas que les gustaban, por ejemplo, hay gente que me dice, es que a mí me encantan, y ya hombres grandes, me encantan los videojuegos, ahorita yo ni siquiera siento ilusión por eso. Entonces es como empezar a evaluar, yo siempre les digo, hagan como un diario de sentimientos, y si pueden identificar las emociones, pues emociones, pero hagan como ese diario de sentimientos. ¿Por qué? Porque es importante uno mismo ir viendo cómo me siento, porque tal vez no somos tan conscientes en el día a día, pero es importante ver, ok, cómo me siento, qué tan repetitivo es este sentimiento, qué tan repetitivo es el desánimo, la falta de ilusión. Siempre lo recomendable es buscar ayuda desde el inicio, porque es más rápido como intervenir y poder levantar a la persona emocionalmente y darle esas herramientas emocionales para que pueda salir adelante. Pero sí es importante estar muy consciente de lo que sentimos, de lo que pensamos. Siempre es importante estar consciente de eso, y en la generalidad del día a día realmente no lo hacemos, ¿verdad? Porque el día nos va llevando a no hacerlo, y ahora que estamos volviendo pues a una normalidad que no va a ser la misma que teníamos antes nunca, porque eso es una cosa importante de entender. Cuando pasamos por un duelo, que en la pandemia no se salvó nadie, porque el solo hecho de que nos encerraran 3, 4 meses, hay una pérdida de la libertad, hay un temor hacia qué pasa si salgo, ¿verdad? Inclusive muchas familias hasta se desintegraron a raíz de la pandemia, sí, porque tuvieron que empezar a convivir. Sí. Entonces es importante como ir evaluando todo y empezar a entender, a buscar y a formarse de nuevo otra vez, a entender cuál es esa nueva normalidad que yo voy a vivir de aquí en adelante. Claro. Sí, no, ahora que dices eso me causa gracia, porque sí, de hecho yo mismo lo he experimentado, de esa sensación de ahora que estamos volviendo otra vez a esa normalidad, entre comillas. Siento a veces cuando estoy en espacios con mucha gente, como una especie de claustrofobia, o no sé si ese es el término, pero sí, ya uno trata como de alejarse mucho de los tumultos y cosas que uno antes no tenía, y ahí es donde uno empieza a ver, mira, sí, de verdad que estoy experimentando secuelas de ese encerronazo. Y también lo importante de uno, bueno, cuando hablabas también de que mucho de esa programación viene desde niño sin saberlo, el yo haber pasado por un proceso también de sanación, de conocerme a mí mismo, de reconocer muchas cosas que uno viene arrastrando también desde niño, es importante, y creo que está también muy ligado a la parte cultural, al menos en países latinos. Creo que eso es mucho de que
tal vez de la parte los hombres, que si usted es un hombre tiene que comportarse de esta manera y tal vez no tiene mucho derecho ni siquiera sentir, porque los hombres no sienten, nada más hacen. Entonces, ir quitando un poco ese tabú, ¿verdad? De afrontar a los sentimientos, de abrazarlos, de entenderlos, de por qué viene esto, desde dónde viene también para poder uno trabajarse, ¿verdad? Sí, de hecho, eso lo hablo mucho normalmente en entrevistas y ese tipo de conferencias y cosas que doy, de esa castración que se le hace al hombre desde niño, ¿verdad? En sociedades machistas. Se le dice, no llore, tiene que ser fuerte, usted tiene que ser cabeza de hogar, pero eso no quita que somos seres humanos con sentimientos, con emociones, y que es válido, o sea, es tan válido llorar y expresar emociones para el hombre como para la mujer, y es igual de necesario. El llorar es importantísimo. Dentro dentro del dolor, lo que sana es llorar, ¿verdad? Las lágrimas tienen el mismo componente químico de las benzodiazepinas. Entonces es importante que aprendamos a poder llorar, no importa si es hombre o es mujer, y no por eso usar algún término despectivo porque un hombre está llorando, ¿verdad? El llorar es signo de fortaleza, no de debilidad, pero sí tener razón, o sea, se descalifica mucho las emociones y los sentimientos del hombre y son las mismas que de la mujer. Sí, sí, es súper importante eso que dices y sí, pues soy testimonio de eso, de uno a veces no piensa en la gran cantidad de cosas que tiene ahí sin trabajar o que nada más uno pues tapaba como con tierra y seguía, tierra emocional, Sí. por decirlo así, y sí, si uno quiere de verdad pues triunfar en la vida, triunfar en lo que hago, pues yo no puedo nada más pretender o ignorar esas cosas, o sea, tengo que estar bien consciente de que yo como un todo necesito trabajar las diferentes áreas y una de esas áreas, obviamente, la emocional, es súper importante porque si yo no tengo un balance, un equilibrio, no voy a poder actuar y poder tomar las decisiones correctas porque pues obviamente no estoy en mi óptimo estado, ¿verdad? Pensando ya más bien también en un consejo hacia la gente bueno, ya dijiste esto de que necesito identificar todas las emociones, tal vez llevar el ejercicio, llevar un diario de emociones. ¿Qué otras cosas también se pueden practicar para buscar como esa estabilidad emocional que nos puedan ayudar a crear, como fortalecer la parte mental y emocional para uno también ir buscando como ese balance? Muy importante, por ejemplo, el ejercicio, una alimentación sana, horarios que sean saludables. Con la pandemia hemos visto mucho que los horarios se han vuelto tóxicos, ¿verdad? Porque No la hay gente, horarios. no, exacto, ya no hay horarios. Inclusive la gente tal vez se ha vuelto workaholic, ¿verdad? Porque como estoy en la casa, entonces trabajo más horas de las debidas, tal vez no estoy hidratándome bien, no me levanto las horas suficientes. Aunque estemos en la casa, no compartimos con la familia, nos acostamos tarde, hay gente que me dice, es que me estoy tirando una maratón de Netflix, ¿verdad? y se acuestan 2, 3 de la mañana, entonces inclusive estamos viendo desórdenes de sueño importantes, lo que dijiste vos ahora, trastornos de ansiedad social, porque ya tenemos miedo a que la gente se nos acerque. ¿Verdad? Y uno está en la fila del súper y alguien se le acerca y uno vuelve a ver así como está muy cerca, ¿verdad? Respete mi espacio, mi 1,80 m. Sí, exactamente, respeta el 1,80 m que no mido, pero respeta el 1,80 m y aún así lo sentimos invasivos y puede hacerlo a los 2 metros todavía. Y he visto gente enojada que le dice a otra, córrase, ¿verdad? Estamos con mucho enojo, con mucha frustración, entonces es entender, bueno, que ya el virus llegó para quedarse. Como hablamos ahora, ¿verdad? Entramos en una nueva normalidad, pero sí es importante tener esos horarios sanos, buena alimentación, hábitos de sueño saludables. Por ejemplo, en YouTube hay demasiados videos sobre higiene del sueño. Si tenemos un trastorno ya de sueño, que vemos que ya no podemos como dormir las mismas cantidades de horas, es importante tratárselo a tiempo, porque el insomnio se vuelve crónico en muy poco tiempo. Hay muchos productos inclusive naturales que se pueden usar, no tenemos que recurrir a químicos precisamente, pero sí es importante sobre todo eso y hacer una autoevaluación y decir, ok, no estoy bien, necesito ayuda, ¿verdad? Ya los periódicos por fin están empezando a hablar de la afectación que hay
a nivel mental en el país. La última estadística que hubo a nivel mundial es que el 80% de la población mundial está con afectaciones mentales. Entonces yo creo que ahorita sí es importante por lo menos acudir a un especialista a que nos haga una valoración si sentimos que no estamos bien. Pero nosotros mismos tenemos que hacer esas autoevaluaciones para poder entender si realmente estamos bien o no. Porque a veces nosotros decimos, no, estamos acostumbrados a yo puedo, yo tengo que ser fuerte, yo voy para adelante, nada me detiene, pero esa no es la realidad. O sea, nosotros no siempre somos fuertes, no tenemos por qué ser siempre fuertes. Entonces es importante estarse también autovalorando, pero sobre todo también, como te digo, llevar esa alimentación sana, horarios de sueño sanos, el compartir en familia, porque la parte social se nos ha reducido increíblemente y somos seres sociales. Sí, eso te iba a decir, o sea, estamos acostumbrados a tener ese contacto, ese afecto, sentir emociones con la gente que amamos, que confiamos y de la noche a la mañana se nos quitó. Entonces... No, y algo muy importante que ha pasado es que estamos con una privación cutánea. ¿Qué quiere decir privación cutánea? El que no nos podemos abrazar, no podemos tener contacto físico saludable como lo teníamos antes. Entonces eso también trae una afectación muy importante en el ser humano. El ser humano necesita ese contacto físico sano. Sí, claro. Bueno, ya los minutos pasan muy rápido acá cuando hablamos de cosas tan interesantes. Muchísimas gracias, Ángela, de verdad, por este ratito. Yo sé que son cosas pues muy rápidas, son apenas una pincelada de todo lo que podemos hacer a nivel personal para poder buscar ese balance, esa estabilidad y poder también enfrentarnos a todas esas cosas. Obviamente hacemos la invitación para que los amigos que nos están viendo, nos están escuchando, puedan buscar en la descripción de este episodio. Vamos a poner los contactos también de las redes de Ángela y sus contactos también para que la puedan buscar. Si están interesados, me imagino que no hay ningún problema que te puedan contactar si de verdad sienten que necesitan esa ayuda para poder, pues primero determinar, como dices, esa evaluación básica para poder identificar cuáles son las cosas que necesito trabajar. Pero sí, como les dije al principio, yo pues soy pues un testimonio de que de verdad funciona, de que de verdad es importante que hagamos ese esfuerzo para poder trabajar todas esas partes que uno pues deja desatendidas por muchos años. Y no sé si tienes algún mensaje final para la gente, ya como para ir cerrando. Realmente yo ahorita les podría decir, empecemos una nueva normalidad, empecemos a trabajar los miedos. Hay mucho miedo todavía, uno lo ve en el día a día, empecemos a trabajar esos miedos. El virus es una realidad, llegó para quedarse, pero vemos que ya ha disminuido muchísimo, ¿verdad? Ha disminuido mucho el caso de contagios. Bueno, ya la mayoría del país se ha contagiado, también ya estamos casi todos vacunados. Entonces es ir volviendo a esa normalidad, ir volviendo siempre responsablemente a esas actividades sociales, pero sobre todo cuidemos nuestra salud mental. Nosotros tenemos muchos tabúes acerca de la salud mental, ¿verdad? Uno le dice a alguien, vaya a un psicólogo o un psiquiatra y le dice, yo no estoy loco, ¿verdad? Y si hablamos de locos, todos estamos locos, nadie está de acuerdo. Pero sí es importante quitarse eso, y hombres, por favor, entiendan que también ustedes necesitan salud mental. Uno lo ve y yo consulto con colegas y me dicen, no, la verdad es que los hombres en consulta es la minoría, ¿verdad? Yo, de verdad, y los hombres en consulta son la minoría. Ya llegan cuando ya no pudieron más. Y hay que entender que la salud mental es totalmente preventiva. Yo no necesito estar en el piso para irme a hacer una valoración de cómo estoy. Sí. Bueno, Ángela, de verdad, de nuevo, muchísimas gracias por haber sacado este ratito para poder compartir con todos nosotros cosas tan importantes. Les recordamos, por favor, que también nos sigan en las diferentes redes y nos compartan también con sus familiares o amigos si todos estos temas les han servido un poco, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima vez. Que estén muy bien.